Muy buenas tardes, amigos. Estamos en otro programa más de Dialogando sobre el Perú. Recordamos que la primera sesión que tuvimos, ¿no?, la inauguración, hablamos de la Navidad. Pero ahora ya vamos a centrarnos a temas más puntuales sobre nuestro país. Y vamos a tocar un tema muy importante, un tema que la verdad que cuando lo vemos en el Perú, en las noticias, lo vemos cortoplacista, como si fuera de ahora. No, esto viene de más atrás. Vamos a hablar del origen de los problemas o el problema institucional en el Perú. Tío, buenas tardes. Hola. Bueno, es un tema muy complicado porque se dice mucho de que tal presidente es malo, tal otro es malo, el Congreso es malo. Pues el problema viene de atrás. Claro, yo soy un lector fanático de algunos analistas políticos del comercio, del Perú 21. Claro. Hay buenos y que hacen diagnósticos hasta muy acertados de lo que puede estar ocurriendo en el país. Sobre todo esta última experiencia que yo la he titulado apocalíptica, por los riesgos que hemos corrido y porque considero que no se está dando una lucha política ideológica. No, eso ya pasó. Ahora hay el extracto lumpen, como llamaba Carlos Marx, que está en el poder. Desde el señor Castillo hasta la fecha. Es una cosa adicional. Pero lo que hay que observar es que nadie o muy pocos hablan de lo que podría haber originado históricamente en los problemas que el Perú vive actualmente y que ha vivido a lo largo de sus años de república. Claro, eso ha sido un punto de inicio que ha originado todo lo que ahora tenemos. Es cierto. ¿Es cierto? Y ahí quiero arrancar esa intervención con una anécdota. En una oportunidad estábamos en un seminario sin estudiantes escolares. Yo estudié en un nocturno de Guadalupe y llegó ahí a la torre, me acuerdo. Y fuera de su costumbre, porque él escuchaba, pero siempre toca más temas muy interesantes, hizo una pregunta que nos sorprendió a todos. Y dijo lo siguiente: como todos conocemos la historia del Perú, ¿verdad? Tú conoces, me imagino. Sí, Se claro. supone que sí. Sí. Claro, bueno. ¿Y saben quiénes fueron los encomenderos? Claro, pues cómo no. ¿Y quiénes fueron los corregidores? Claro que sí. ¿Con quién vinieron los corregidores? Nos hicieron unas preguntas. Y luego nos preguntó, ya, a ver, en opinión de ustedes, ¿quiénes son los buenos y quiénes son malos? Y de eso es la mayoría, los corregidores, pues, porque los corregidores vinieron a acabar con el abuso que hacíamos los encomenderos. Por eso se llamaban corregidores. A corregir, se supone. Y entonces, ahí se rió. Digo, bueno, en el fenómeno político, social, no hay buenos ni malos, en realidad hay errados o acertados. Acertados. ¿No? Creo que no es verdad lo que mayoritariamente ustedes están diciendo. Creo que al Perú le hizo un daño terrible esas nuevas leyes, porque fueron eliminados el manejo gerencial del virreinato los criollos. O sea, podían disponer de sus indios, podían disponer de sus tierras, podían hacerse millonarios, pero no podían ser oidores, ni virreyes, ni desempeñar cargos públicos. ¿Y por qué? Porque eso podía significar la pérdida del control de la colonia por parte de España. Claro, eran peruanos
que no podían trascender políticamente en su país. No, pero lo que pasa es que cuando estos hombres que ya no, que eran españoles, pero que ya hacían su patria acá, comenzaban a dirigir, entonces ya España no era necesaria. Claro. La independencia era eminente. Por esa razón se destruyó del control político y la reemplazaron por una burocracia temporal que mandaba a España. O sea que periódicamente se regresaba a España y regresaban, venían otros. No, esos que venían no podían casarse acá. Si se casaban, se juntaban. No podían comprar propiedades. Ganaban su plata, pero no podían comprar propiedades, no podían tener haciendas, no podían tener su cargo. Ellos tenían que ser burócratas, puros. ¿Y por qué? Para que no se enraizaran acá. Ellos querían que la burocracia sea transitoria. Claro. Entonces no se enraizaban acá. Y los que aquí tenían los bienes, las tierras, los indios, las minas y todo, bueno, vivían de eso, eran ricos en buena hora, pero no tenían nada que ver con la cosa. ¿Qué ha representado eso para el Perú? Que no se forjara a lo largo del tiempo una clase dirigente propia. Ese fue el gran problema que enfrentaron, que enfrentó el proceso de la independencia del Perú. Sí, conversábamos hace un rato que eso de que el peor enemigo del Perú es otro peruano viene de tiempo. No, lejísimo. Bueno, pero hoy, por ejemplo, eso se dio cuenta San Martín, eso se dio cuenta Bolívar. Esas alternativas de monarquía o la constitución vitalicia era para llenar el vacío. No había clase dirigente. Ahora, ¿qué hacían los corregidores para que tú nos digas que eran, digamos, los equivocados o los malos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ellos hacían? Mariche, por ejemplo, fue el que mató a Tupac-Amaru, ¿no? Por decirte. Pero ellos lo que hacían era controlar, manejar la cosa pública. O sea, ellos tenían la autoridad del rey. No en Lima, pues no, en Chuquisaca, en Puno, en Juliaca, en Guantané, en esos sitios. Eran el rey, ¿no? No era un criollo, era un español. Claro, y actuaban tal vez de manera abusiva. Totalmente abusiva, obviamente, ¿no? Porque lo que hicieron en las represiones eran terribles. Pero si a los hijos de Tupac-Amaru los hicieron pasar, pues no podían matarlos, ¿no? Porque eran niños, lo pasaron debajo de la horca 9 meses, simplemente simbólicamente. Así llegaban de refinados en su represión. Pero vamos a hablar de las consecuencias actuales. El Perú no logró forjar una clase dirigente y cuando llegó la independencia, los libertadores y los primeros patriotas de esa nueva república no tenían clases dirigentes. Entonces, había vacío. Ese vacío es el que asume el militarismo. Y luego el proceso que viene es sucesión de lo que llamaba Virgilio Roel frustraciones para el Perú. Esa es la realidad. El origen está ahí. Los buenos, entre comillas, tendrían que haber sido los encomenderos, porque ya hace rato que ellos habían desligado de España. Los Gonzalo Pizarro ya se veían como rey de Perú, por eso que terminaron muertos. Y el encargado de acabar y eliminar a todos ellos fue Cura Lagaca, pues, que vino con una crucecita diciendo soy el pacificador. No, fue el verdugo que mandó Felipe II para destruir. Yo creo que una vez mató a alguien en una canasta, ¿no? Sí, Carvajal, pues. Francisco Carvajal lo tenía que humillar porque era el más atrevido de todos. Lo metieron en una canasta y en el mismo campo de batalla donde había sido derrotado lo hicieron arrastrar por caballos
que lo arrastraban y lo destrozaban, por supuesto. Y él iba gritando, pues, niño en cuna, pues viejo en cuna, qué fortuna, niño en cuna, viejo en cuna, qué fortuna. Burlándose todavía. Hasta que expiró. Fue masacrado Gonzalo Pizarro. Pues, también muerto en el mismo campo de batalla, ¿no? Gonzalo Pizarro era uno de los que como probablemente se hubiese querido proclamar rey del Perú, ya en el siglo XVI. Todavía está, mire, y al siglo XVI. 1540, 42. O sea, no tenía España ni 100 años de haberse librado de los moros. Es que España no era todavía ni siquiera un país. Era un conjunto de reinados que se habían unificado, pero se habían pegado pues con salivita. Actualmente, ¿acaso no existen problemas regionales en España? Claro. Los vascos no quieren independizarse y los gallegos no quieren independizarse y los catalanes, todo el mundo quiere independizarse. Nadie, y ahora están aceptando transitoriamente la nacionalidad porque la requieren en el concierto de la unidad de países europeos. Pero realmente han hecho hasta que los etarras, los terroristas vascos han producido violencia y muerte terrible en el siglo XX. ¿No? O sea, que España no era ya, en ese momento no era menos, pues, no era una nación. Entonces, su identidad como nación era débil y obviamente favorecía las posibilidades de esos que no se identificaban con España totalmente, venían en condiciones de conquistadores. No venían a hacer riqueza, querían hacer su patria, su país. Y eso es lo que trataron de evitar. Y la Gasca fue el instrumento para que se impidiera el crecimiento. No hubo momento en el virreinato, a diferencia de Chile, a diferencia de otras localidades más alejadas, para que en el Perú se pudiese. Bueno, una clase social dirigente es una clase que logra totalizar a la sociedad de un país. Y eso se forma en el tiempo. En el Perú España no dejó que se formara. Y cuando viene la independencia, entonces, tiene las medidas que nadie ha analizado. Yo no sé si Bolívar estuvo equivocado, San Martín estuvo equivocado, pero por lo menos ellos hicieron planteamientos para enfrentar ese problema, porque sabían que se venía un caos y una anarquía militar, como realmente ocurrió. ¿Cómo ocurrió? Claro. Porque ha habido más tiempo de dictadura en el Perú que democracia. Monteagudo, que fue el ideólogo, digo, creo yo, sí, porque San Martín se entusiasmó también con la idea que planificó un entendimiento para el matrimonio famoso de una nieta de Buena Capa con el príncipe de Asturias de España, para crear una dinastía peruana, teniendo como regentes a San Martín y a la Serna, hasta que esos niños que tenían alrededor de 7 años crecieran. Ese era el plan de San Martín, por eso la Constitución. El régimen constitucional, la monarquía constitucional, con su parlamento y todo. Fracasó porque en el Perú no había tradición monárquica. La monarquía más bien era el recuerdo que ellos recordaban de la conquista. La conquista, claro. El sometimiento de España, el monopolio que los aplastaba, que los controlaba, que no les daba libertad. O sea que por eso fracasó. Pero el propósito no era que tener un rey, el propósito es tener algo que reemplazara la ausencia de una clase social que no había en el Perú y evitar la anarquía militar. Y las consecuencias hasta Castillo. Bueno, ahí tenemos un nacimiento del problema. El nacimiento del problema en el Perú fue ese. Bolívar sí era republicano, él sí era antimonárquico. Los reyes provocaban el rompimiento de una úlcera. Era muy colérico con todo lo que significaba monarquía. Si él hubiese podido fusilar a todos los nobles, no sé. Lo que hizo fue desaparecer los títulos de Castilla, por ejemplo. Cuando llegó al Perú, el presidente que lo recibió fue el marqués de Torres Sada.
Y cuando presentó sus saludos al Libertador, el Libertador trató: es un placer conocerlo, señor Tagle. No le dijo Marqués de Tortajada, señor Tortajada. Y no, pero no le dijo Marqués de Tortajada. Y cuando le dedican, creyendo que Bolívar había incurrido en un error protocolar, le dijo, en un suavecito: Libertador, es el Marqués de Tortajada. O sea, usted se ha equivocado. No, señor. De ahora en adelante los títulos de Castilla ocupan un lugar en mi tacho de basura. Y lo dijo tan fuerte que lo escuchó el doctor. Y por supuesto el otro noble, Marqués Rivagüero, también. Ambos después desaparecieron rápidamente del escenario político. Claro, porque pero entonces él ideó una constitución vitalicia, pero que no era definitiva, porque también se ha confundido, ¿no? Bolívar consideraba que para que forjar una clase social necesitaba unos 20 años, 22 años de actividad normativa. Y entonces estableció que él gobernaría hasta su muerte. Y como sabía que él no era un hombre que tenía una gran salud, ¿no? Tenía quebrantada, su sucesor sería Don Andrés de San Martín. Sucre, el mariscal de Ayacucho, que era más joven. Y entonces podría tener un periodo que es el que había pensado. Y luego el Senado era vitalicio también, pero hasta la muerte de los senadores. Ahí pensaba meter a todos los generales que iban a reclamar la presidencia, claro, como fue al final, ¿no? Y que se sentían libertadores del Perú. Entonces esa era la Cámara Vitalicia. Que moría el senador y no había heredero. O sea, esa Cámara quedaba ahí. Y daba el tiempo que necesitaba para forjar ese grupo, ese núcleo de clase social que podría manejar los destinos del Perú. Pero fracasaron ambos planteamientos, porque eran malos o no, porque no lo entendieron. No los entendieron. Él se vio entonces el vacío de poder, y con el vacío de poder la anarquía militar. Es un desastre. O sea, el origen viene a ser entonces el vacío de poder. El vacío de poder. Puntual. Claro. Puntualmente. La ausencia de una clase dirigente genera un vacío. Claro. Ese vacío no podía llenarlo otro que los militares. Los militares lo que hicieron fue repartirse el poder. Hay un periodo largo, muy largo, que le llama la sangre de la anarquía militar. Y llegan momentos en que hay hasta 7 presidentes al mismo tiempo. Ahora. Sí, pero no acá por lo menos cada año. O cada 6 meses, digamos, ¿no? En este caso no, al mismo tiempo. Entraba un presidente por una puerta porque Lima era una ciudad murallada, y salía el presidente por otra, el otro presidente por otra. Un día no entró ninguno, y un negro se proclamó presidente, el negro Escobar. Se puso una bacana porque cuando entró, creo que se llamó Figueroa, creo que entró, el norteño, que se proclamó presidente, lo fusiló, por supuesto, ¿no? Pero mira bien hasta qué punto todas las leyes que había en ese periodo de anarquía militar eran de España, de la colonia. No había la constitución no duraba ni 2 meses, porque venía un dictador, lo reemplazaba otro, anulaba esa constitución, creaba otra constituyente, un desastre. Lo que disfrutamos los libertadores ocurrió. Pero esa desinstitucionalización que vivió el país no ha sido corregida hasta ahora. La debilidad es terrible. Este país, lo conversábamos antes de sentarnos a esta mesa, ha vivido una tragedia de dictaduras y dictaduras. El primer gobierno civil fue el de Manuel Pardo en 1860 y tantos. Primer presidente civil, que además
era presidente de la Corporación del Guano y un gran hacendado. Y se generó una protesta militar que también ha sido mal interpretada. Porque se pensó que era la reacción militarista contra el civil. Mentira. Fue una reacción contra Manuel Pardo. Claro que con nombre y apellido. Y sí, ¿y por qué? Porque Manuel Pardo acaba de ser denunciado en Inglaterra por evasión de impuestos. Y era un desprestigio para el Perú tenerlo como presidente. Esta es la razón. Y quien lo denuncia es un ciudadano Bogardus, con su apellido. Viene desde Inglaterra acá a Perú para denunciarlo. Y entonces eso provoca el levantamiento de los Gutiérrez. Y que que fracasó, los colgaron a todos en la plaza de armas, salvo uno, que fue un héroe en la batalla, en el combate de Arica. ¿No? Todos los demás hermanos fueron colgados. La batalla de Arica. Ahí, por ejemplo, ya otra desnaturalización, ¿no? Los hermanos Gutiérrez querían el poder militar, querían ser presidentes. Mira, fue porque el presidente estaba desprestigiado. Era un reo para los ingleses. Había evadido impuestos. Porque él era presidente y tenía que pagar impuestos. Desde la corporación. Pero el encargado del negocio de la venta de cubanos en el mundo. Era el núcleo. Hubo un periodo dentro de esos años de cierta tranquilidad, pero que no logró el objetivo de constituir la red social, el esfuerzo de Castilla. Castilla sí logró algo. Castilla logró organizar la República Plutocrática. O sea, los colocó a los ricos en el poder político, realmente. Y dio las primeras leyes republicanas. Ese fue el objetivo de Castilla. Acabó con la anarquía por un tiempo, sus dos periodos. Estableció las leyes republicanas y una constitución primero liberal y después conservadora, pero republicana. Dejamos las leyes de la colonia recién a mediados del siglo XIX. ¿En qué momento comenzó a salir las primeras clases dirigentes en el Perú? En el Perú nunca se ahora mismo no hay ni clase dirigente. Claro, ahorita no hay, pero antes hubieron, tal vez. No, el gobierno oligárquico tuvo una expresión de tranquilidad en un periodo que comprendido entre 1895 a 1919. Periodo que se conoce en la historia como el gobierno aristocrático, la república aristocrática. Pero no con el concepto de la aristocracia de ricos, sino aristocracia aristis virtud, ¿no? De los virtuosos. Mentira, en realidad no fue un gobierno aristocrático, fue un gobierno democrático. Democracia hubo, no hubo democracia. Había elecciones municipales en ciertas regiones a mano alzada. Eso había. Democracia en la que llevaban a sus peones a votar por los mismos oligarcas, por los mismos amos, por los dueños de la tierra, los dueños de la industria, los dueños del guano, los dueños del salitre. Ese es el Perú de la democracia de 1895 a 1919. ¿Quién termina con esa democracia? Viene una dictadura. Allá no hay nada de libertad. El único personaje dentro de la democracia digno de rescatar es Guillermo Domingo, un ciudadano que nació en Inglaterra, pero que se solidificó rápido en el Perú, que tenía su fortuna entre Perú y Chile, era un hombre de mucho dinero, pero que era un verdadero, para su época, modelo revolucionario. A él lo conocían como el líder del pan gigante. Su símbolo era un enorme pan. Y la gente salía con ese pan. Fue elegido presidente, pero duró un año.
porque se asustaron. Los timócratas se asustaron de ese gringo que venía a alterar todo el orden que querían ellos crear a su servicio. Ese fue una excepción. Y como una cosa de anécdota interesante, su hija heredó su pensamiento. Y cuando surgió el APRA, Ana Billinghurst se afilió y se convirtió en una lideresa de APRA y entregó su fortuna para solventar la lucha del partido por muchos años. Ana Billinghurst, cuyo seudónimo era Ana Pantoja, fue la única mujer con la que se vinculó sentimentalmente a Aguirre Torres. Hay un mausoleo en el registro maestro donde está la familia Billinghurst. Ahí está el padre y está la hija, Ana Billinghurst. Yo recuerdo un día, he sido más o menos no sé si agosto o septiembre, pero fue por ahí, que yo llegué a Vía Mercedes, porque no había clase en San Marcos, y Víctor Raúl se estaba preparando para salir. ¿Estás libre? ¿Me acompañas? Claro, me acompaño. Y entonces yo no sabía a dónde. Subí al carro nada más, manejaba Jorge Yaques, y al cementerio de Víctor Maestro. Se compró sus florecitas, hermosas flores, y entramos al cementerio. Hasta ese momento yo no sabía de qué se trataba. Y vi la tumba de Ana Pantoja, Ana Billinghurst. Estaba llevando sus florecitas, oró un rato y después salió caminando conmigo, pero absolutamente en silencio. Solo cuando estábamos ya para llegar al carro, y como que te cuenta un secreto, me dijo: es la única mujer con la que yo me hubiese casado. Nunca escribí eso. Esta es una primicia. Vaya. Vaya. Una primicia, qué buena primicia. Yo no creo que se moleste que ahí a donde está ahora él. No, pues. Pero significaba que llamaba a esa mujer Ana Pantoja. Era una heroína en la lucha de la resistencia del partido contra la dictadura de Sánchez Cerro y de Madrid. Ahora, esa clase dirigencial que nunca se cultivó, o sea, que no se forjó en el Perú, pero se quiso forjar con los partidos políticos. Intento subo, pero había lo que llamaba, Virgilio Real Virgilio Roel tiene un libro que se llama Perú, Historia de la Frustración. Y Luis Alberto Sánchez tiene otro libro que se llama Perú, retrato de un país adolescente, que en su segunda edición tiene un prólogo magistral. Ellos analizan mucho las frustraciones, los fracasos de crear un sistema democrático y forjar una clase dirigente capaz de manejar situaciones políticas. Pero si tú analizas, por ejemplo, como lo hacíamos ayer, el siglo XIX, ¿no? Después de la democracia, donde sí había, aunque sea a mano alzada, había elecciones, vienen 11 años de dictadura. Era el oncenio del Veguía. Después viene Sánchez Cerro, el 30 hasta el 45, dictadura. El 36 hay una apertura democrática. Y entonces se convoca a elecciones. Y en la vida es el poder detrás, por supuesto. Y entonces gana un independiente, el doctor Eguiguren. Pero antes de darse resultados, cuando todavía estaba en escrutinio, pero la gente gritaba en las calles, Eguiguren, porque era
el candidato del pueblo. Benavides decreto anula las elecciones. ¿Por qué motivo? Porque había un partido clandestino que había votado ahí. Y si era voto secreto, ¿cómo sabía quién había votado? No, ¿cómo pero sabía? de todas maneras anuló las elecciones con ese. Y se prolongó él hasta el 39. En el 39 se dio cuenta que ya no podía sostener más, porque él nunca fue elegido, ni siquiera fue miembro de una fórmula presidencial, nada. Ni era el que debía sucederle a Sánchez Cerro. Él no era vicepresidente de la República, él se apoderó del gobierno a muerto Sánchez Cerro y siguió con la dictadura hasta el año 39. Desde el 39 ensaya con Manuel Prado, que estaba ligado por familia, una nueva elección, pero ya no permite adversarios. El autor que estaba aquí, el candidato de la oposición, no le dejaron ni votar, y no está preso. O sea que Prado supuestamente compitió con Quesada, pero Prado fue el candidato único de la dictadura. Y continuó la dictadura de Benavides, porque detrás de Prado, que llegaba recientito de terminar su carrera en Francia, porque toda su vida los hijos de Mariano Ignacio Prado se educaron en Francia, salvo Leoncio. El que terminó siendo héroe. Que es el héroe y que fue el hijo bastardo, ¿no? Es así, porque es así la historia. El hijo bastardo lo mandaban al cuartel, pues, al cuartel. Se haga su futuro, podría ser presidente, ¿no? Pero en ese caso fue héroe en la guerra del Pacífico. Bueno, pero estábamos hablando del retroceso. Después del 30, entonces al 39, dictadura de Benavides. Del 39 al 45, dictadura de Prado. Pero aquí tiene que haber un cambio. Porque el 41 interviene ya Estados Unidos en la guerra. Y Estados Unidos ya exige de sus aliados que se dejen de disfraces fascistas. Desaparecen las camisas negras que aquí se obligaba a poner a los hijos italianos. El colegio Raimondi, los niños salían con sus camisas negras y su mano derecha arriba y desfilaban libremente. Pero cuando Estados Unidos entra a la guerra, ahí se detiene todo. Roosevelt lanza la política de buena vecindad. Y los niños, entre los cuales estaba yo, cantábamos en el colegio un canto de amistad, de buena vecindad. ¿Cómo se llama? El himno de las Américas, ¿no? El himno de las Américas. El himno de las Américas, la política de la buena vecindad, el panamericanismo. Y a eso responde Aira Torre con esa famosa expresión. Sí, señor Roosevelt, buena vecindad, pero interamericanismo democrático sin imperio. Buena vecindad en esos términos. Y así fue como Benavides, que estaba detrás del poder de Prado, se vio obligado a convocar elecciones. Y ahí viene un hecho histórico que también es bueno contarlo, aunque tendremos después mucho tiempo de desarrollar cada etapa, Claro. en la que se reúnen los líderes políticos convocados por Benavides, no por Prado. Porque Benavides es el pueblo. Claro. Y a buscar un candidato de consenso. Él optó por Bustamante Rivero, el APRA quería que sea Rafael Belaúnde. Los dos eran personas muy importantes. Bueno, el pasado de Bustamante Rivero en política había sido ser secretario de Sánchez Cerro. Secretario, no ministro, sino secretario de Sánchez Cerro. Claro, que era un lujo para ese casi analfabeto, porque no es solo Castillo, ¿no? Tener como secretario y colaboró también a Eloy Pérez, que eran hombres que inspiraron el socialcristianismo. Bueno,
Pero se optó por Bustamante Rivero, finalmente, no por Rafael Belaúnde. Rafael Belaúnde tiene unas palabras muy sabias cuando en un meeting le dice a la masa vista, lo vitoreaba, le dice: pueblo, cuídate porque te están traicionando, justamente. Esa es una palabra de Rafael Belaúnde, muy amigo de ellos. Rafael es el que le pide a Gallo de Torres que en esa célula parlamentaria del Frente Democrático incorpore a su hijo Fernando Belaúnde como diputado. Bueno, esa es parte de la historia. Pero, ¿qué pasa después? Bustamante Rivero gobierna 3 años y vienen 8 años de dictadura. Podría, ¿no? 8 años. Terrible. Ahí comencé yo a conocer las cárceles, porque visitaba a mis parientes. Ahí estaba preso el Mundo Cuba, Carlos García Ronceros, y toda la familia, la mía, mis amigos. Los domingos eran domingos de visita, claro, a los diversos penales. Y domingo llevarles mercado. Pero cuando ellos tenían lo que llamaban sus cabañitas, se organizaban y nosotros les llevábamos víveres y ellos se cocinaban. Claro. El su comidita. El panóptico era mejor porque había mesitas y ahí se reunían, pero la cárcel era deprimente porque separaba a las familias de una reja. O sea, tú podías agarrar a tu pariente y meterte las manos en la reja. Claro. Horrible. O sea, salías reprimido, los parientes salían de la cárcel y se quebraban, obviamente, y dejábamos a nuestros seres queridos en esos sitios donde ellos estaban, no por ser delincuentes, sino por pelear por principios, por pelear por una democracia que permita libertades absolutas en este país, que es absolutamente desconocido, ¿no? Y pues de 8 años. Hay 8 años perdidos, 8 años. Recuperamos la democracia también producto de la negociación. Yo viví esa etapa allá. Yo la viví. Porque yo era un mocoso, pero no había para acompañar a Ramiro, que entró clandestinamente. Nuestros compañeros eran, digamos, treintones, porque todos tenían ni siquiera 20 años, todavía no regresaban del exilio, ni salían de las cárceles, estaban presos. Cuando Ramiro hoy entró a operar, me acuerdo había un café en La Victoria, que era un café panadería, porque no teníamos locales. El Alfonso Ugarte era el colegio Hipólito Unanue. Y teníamos que atendía a Ramiro en este café, que era de la familia Salvatrucha. Los tíos de Hugo, porque Hugo estaba muy chiquitito, pues. No. Tiene historia aprista, Huguito y su familia, y su madre, y sus tías, todas eran apristas. Italianos, descendientes de italianos, pero muy buenos y fieles compañeros. Ahí comenzó a forjarse el gobierno de la convivencia, que sí cumplió un papel porque terminó con una etapa que fue la dictadura brava, la dictadura fascista. Claro. Después hemos tenido dictaduras blandas, pero no dictaduras. Las que te mataban y nadie sabía por qué te habían matado y ni había culpables. Simplemente amanecían muertos en la calle. No había habeas corpus, ni derechos humanos, ni nada. ¿No? Se mataban y se acabó. Se acabó. Sí, no, había casos increíbles. Una vez allanaron una casa en Barranco, que era de una fiesta de quinceañeros, se llevaron a todos, hasta la viejita de la casa. Entre ellos se llevaron a mi amigo Marciano García Alosilla, que fue mi amigo muchos años, y que ni siquiera era pista. Era secretario de Luisa Flores, que era el líder fascista en el Perú. Pero no sabía que ellos. Dicen que ahí había una reunión conspirativa de la juventud aprista, lo cual era probable. Pero se cargaron a todos.
Y durante un año la familia de Chano, sería que llamábamos nosotros, nunca supo dónde estaba. Y estaba en el panóptico. Y ni siquiera lo habían llevado ante un juez. De pura casualidad, y gracias a unos compañeros que conocían a la familia, busqueños, llegó el aviso a los García, a los CIA. Y ahí fue donde se movilizaron. Luis Flores y personalmente fue a la cárcel a sacarlo. Debe ser su secretario. Pero hacía de arbitrario esos regímenes dictatoriales. No. Eso es lo que acaba con la convivencia. La convivencia genera un Estado democrático. Claro, porque después de Odría viene un pequeño tiempo con Belaúnde. No, viene una dictadura que era para que Belaúnde sea presidente, ¿no? Claro. Bueno, Belaúnde se eligió presidente. Prado y Belaúnde representan casi 10 años de democracia, porque a Belaúnde lo derrocan. Y lo derrocan y se queda 12 años el militarismo. Velasco. La dicta blanda. No te mataban así en la calle, ya había cierto. Dominaron toda la prensa, expropiaron todo, pero no hubo la represión que se había dado antes. Y ya no regresó más esa represión. Pero luego viene la salida democrática nuevamente con Belaúnde y con Ana García, pero otra vez 10 años de dictadura. Te he hecho esta numeración de hechos para que te des cuenta cómo es que no ha podido existir institucionalidad. No es que la crisis institucional haya sido porque ganó Castillo. Castillo es consecuencia de eso. Lo grave y lo nuevo con Castillo es que el lumpen llegó al poder. Claro. Lo más grande es la ignorancia. Aquí no hay posición ideológica. Mira nomás, los más grandes randeros que se han descubierto han sido de esa famosa izquierda, pero que es el lumpen. Yo he conocido gente de izquierda de sacarse el sombrero, obviamente. Krasnojoque, por ejemplo, era trotskista. Yo lo he conocido, era amigo de Armando Villanueva, ¿no? La familia Valcárcel, son gente honorables, pero lo de ahora es el lumpen. Ese lumpen es más delictivo que nada. Ese es el problema. De acuerdo a todo lo que estamos conversando, me entra una duda. He visto en varias entrevistas que le han hecho, por ejemplo, los fujimoristas, donde ellos aseguran que el tiempo de Fujimori no fue una dictadura. Quisiera que me expliques en pocas palabras por qué se considera una dictadura. Primero porque él cerró el Congreso. Cerró el Congreso y estableció una costra de poder, además muy corrupta, como te decimos. Él no metía tanques a los periódicos, pero él fue el padre de la prensa chicha, el que subvencionaba a los titulares. Se han modernizado. ¿Sabían que la gente no lee periódicos, lee titulares? Y entonces pagaba por los mejores titulares a toda la prensa chicha que surgió. Ya, el chino, el tío, la chúchila, no sé qué cosa. Todo ahí con las fotos y los titulares que le convenía al gobierno. Y los alimentaba la adicción. Fue una dictadura porque por mucho que hubo elecciones, siempre los opositores tuvimos problemas. No facilitó nada, ¿no? Al final, si no se quedó en el poder fue porque ya estaba absolutamente agotado. El destape ya fue muy proyecto, sí, y no tenía sucesor. Él quería seguir, hasta que se dio cuenta diciendo que tuvo que renunciar desde el extranjero, por fax, ¿no? Y terminar donde ha terminado. Yo me acuerdo clarísimo esa situación, esto que te he comentado, en las elecciones del 2000, ¿no? Donde sale el flash y dan por ganador a Alejandro Toledo. Claro. Y en ese momentito, el canal que estaba viendo,
O sea, la señal la quita y pone Dragon Ball. Me acuerdo que pone un Dragon Ball, es un anime, es un dibujo animado. Y pone como 2 horas de Dragon Ball y dibujo animado y toda la cosa. Y después, bueno, vuelve a regresar Dragon Ball, ya la parte política. Y que bueno, no, el presidente Fujimori había un recuento y ha ganado, ¿no? Pero, o sea, se notó esa... No, evidentemente. Solamente creo que los que tenían cable, en esa época no todo el mundo tenía cable, podían ver en lo que pasaba en el canal N, me parece que era. Pero no te olvides que el arma más poderosa que él tuvo fue la corrupción. Él compró a gente, compró a directivos de televisión, compró a dueños de canales, compró a dueños y al que no se los expropiaba y cambiaban de dueños. Radio Victoria desapareció, pues, ¿no? Lo único malo es que la izquierda radical se agarra de eso para hacer cosas igual o peores, ¿no? Bueno, pero ya ellos vienen con el ojo con sangre, dicen, ¿no? Claro. Porque obviamente en lo que es rescatable de parte de Fujimori es que tuvo una línea de consecuencia contra el comunismo y sobre todo contra Sendero. Claro. En eso no hay ninguna duda. Y ahora que había un diablo ahí que era su hombre de confianza, al cual le permitió hacer lo que quiso de este país, que fue Montesinos. Y ese es su más grave error, ¿no? Porque ahí detrás de Montesinos había un hombre también que ha pasado piola, pero ya se murió. Por eso a mí me cuesta mucho trabajo mencionar los nombres de personas que ya murieron, pero el psiquiatra Wilfredo Luz era el hombre que planificaba muchas cosas que tenían que aparecer en los periódicos como noticia o tenían que manejarse, ¿no? Por ejemplo, la utilización de la religión. Eso fue una cosa descarada, tan descarada ya que no podíamos creerlo. Con la Virgen haciendo llorar a la Virgen por todos lados. Los Chucuito está llorando a la Virgen, la pobre gente corriendo allá, ¿no? Que en la perla ha vuelto a aparecer la Virgen llorando también. Y esas cosas eran fabricadas por Luza y por Montesinos. Entonces, una dictadura distinta, no era una dictadura fascista, ¿no? Como la había sido la dictadura para atrás. No, esta es otra dictadura. En comparación a esa, era una dictadura blanda. Claro. ¿No? Igual, el gobierno militar también. Se tomó todos los diarios, todos los periódicos, todos los canales de televisión. Era una dictadura blanda. Nos vigilaba. Yo tenía orden de captura, era selectivo. Él no atacaba a Lapra, por ejemplo, pero sí tenía gente la cual, ¿no? Cuando se dio la orden de deportación, por ejemplo, yo estaba en la lista también. Pero a mí no me chaparon. Claro. Pero a Roca lo chaparon, Armando, que tenía posibilidades, muy poca posibilidad de movilizarse, obviamente también. A 5 o 6 compañeros, ¡pum!, fuera. A Iriáquez lo dejaron a Víctor Raúl en secretario. Pero eso fue así, eso es actos. Pero en síntesis era una dictadura blanda en comparación a la dictadura fascista. Pero, ¿qué es lo que hay que destacar? ¿Cómo se podría organizar un régimen democrático? ¿Cómo se podría organizar una clase social dirigente que totalizara una sociedad así? No, es imposible. Si no tenemos de continuidad, si no hay de continuidad democrática, no hay democracia. Claro, y hay partidos que nacen para un fin puntual y de ahí desaparecen. Y ahora han desaparecido todos. Y hay unos que se vuelven más empresarios que partidos. El APRA sigue, porque el APRA, más que parece una religión, ¿no? Claro. Es una mística de lucha, de muertos, que ha generado una fraternidad religiosa entre todos los apristas. Y por eso sí, existe. Y seguro que podrá resurgir. Pero el resto ha muerto. Acción Popular son los niños corruptos esos que se vendieron como a Castillo, ¿no? De la mayoría. No son 5 ni 6, son 25. Debidamente chequeados y que van a ir a la cárcel. En algún momento van a ir a la cárcel.
Pero ¿qué más partidos? Ya no hay, han quebrado. Los pocos partidos que habían no existen, o los han neutralizado. Entonces, ¿en qué momento puede constituirse una clase social vigente, un régimen democrático, si no hay continuidad democrática? Si no vives en democracia, la democracia no la llegas a conocer. Y si no la conoces, no sabes qué es. Claro. No, y la ignoras. No puedes pelear por ella porque tú sabes. Claro. ¿Por qué vas a pelear si lo desconoces? Bien, este tema es larguísimo. Vamos a dar otros programas para seguir hablando de ello. Y te agradezco, tío, una vez más por estar aquí, por darnos esa clase maestra, clase magistral. Quisiéramos que nos des tu reflexión del día, ¿no? El consejo del día. ¿Qué consejo podrías dar? Yo creo que hay que medir los riesgos. Esta precaria democracia que vivimos nos da la alternativa de una salida. No sé si en la fecha que está programada, que sea el día, lo ideal, o antes, que podría darnos la posibilidad de una elección democrática. Y a veces arriesgamos, porque nos precipitamos en los juicios. Yo no tengo ninguna simpatía por nadie que está al frente del gobierno, pero yo prefiero, pues, a una administración como la que vivimos a las que hemos tenido. Ahora, por ejemplo, me dicen, es posible que asuma el Ministerio de Economía el doctor Castillo, que fue ministro de Economía de la época de Adán García, y el más exitoso, creo, que ha habido en el país. ¿Es Castillo o Carranza? Carranza. Él fue profesor mío de la maestría. Sí, muy buenazo. Bueno, muy bueno. Y hay otra persona que ha llamado que van a renovar. Si es así, creo que habría una lucha en el fondo. Porque hasta ahora todo es incierto. Todo es incierto. Hemos sido hackeados por los violentistas. Hemos estado prácticamente en pánico por las descaradas financiamiento que ha hecho la informalidad delictiva, que es los narcotraficantes, la minería ilegal, los tratantes de blancas. Esa gente es la que ha financiado la presencia acá de 5.000, 6.000, 7.000 personas que venían con pago, ¿no? Y con comida asegurada. Claro. Entonces, ojalá que eso no se repita, porque el país no lo aguantaría. No hay en el frente, en la base social, un movimiento que se haya enfrente. Claro, hay una ausencia, el APRA de otras épocas se necesita. Que fortalece los partidos, ¿no? El APRA era el dique de contención contra el comunismo, compadre. Claro. Esa es la verdad. Y nadie lo entendió. El comunismo no ha crecido en este país como creció en Chile, como creció en Argentina, como creció en Brasil. Por el APRA. Si no hubiese crecido como ellos. Y ahora no está. Ahora existe, pero existe como una especie de club. No, ¿dónde está en el PUNO? En PUNO nunca hemos sido mayoría, Alex. Pero un día ayer el doctor me dijo, ¿te vas a PUNO? ¿Me voy a PUNO? Sí, te vas a PUNO. Te quedas ahí hasta que consigas organizar por lo menos 5 bases en provincias. Y yo me fui a 1 mes y medio a PUNO. Y con el compañero Germán Alatrista, que trajo su camionetita de Cusco, recorrimos todo PUNO. Y organizamos bases políticas de artistas que no habían en PUNO. Y luego regresé con Arnaldo Alvarado para recorrer mítines. Nos dieron de piedras y todo, pero ahí estamos. Le hicimos frente. Aun cuando no éramos mayoría, ni mucho menos. Uno era la hacienda de los ¿cómo se llaman los puneños? Me olvidé. Cáceres.
Ajá. Eran los dueños del mundo. Y el comunismo pues estaba ahí. Estaba enquistado. Pero ahí fuimos. Y ahora no hay eso. Bueno, entonces ya hemos aprendido un poco del origen pues, de este vacío institucional que hay en el Perú, ¿no? Y pues ya sabemos más o menos por dónde ir, entonces tenemos que como país, como nación, como personas responsables, fortalecer los partidos políticos que van a darle crecimiento al Perú, como en este caso el Partido Aprista, ¿no? Bien, tío, muchas gracias y nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias. Ya, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales de YouTube, y también nos pueden escuchar por Spotify. Ya estamos en TikTok, en Facebook, en Instagram.